Bienvenidos un día más a Críticas sin Spoilers. Estamos probando un formato nuevo que esperemos que os guste, el de tertulias, el de hablar sobre aquellas películas, aquellas series que están teniendo un impacto y que nos pedís pues que las analicemos un poco en global, no solo dar 4 pinceladas, siempre sin spoilers, pero intentando comentar aquellos aspectos por los que os pueden interesar y cuáles son sus fuertes. Y lo hacemos como siempre con Óscar González, bienvenido. Bien, Óscar, hablamos de Star Trek Picard. Lo primero que tendríamos que hacer es introducir un poco la historia dentro del universo de Star Trek, pasando muy de puntillas. Hay series antiguas que quedaron atrás. Yo creo que lo importante es decir que no tiene nada que ver con las últimas películas que hicieron, que fueron un remake. Aquí basémonos solo en las series, en las películas pero las antiguas, es decir, si películas como Star Trek First Contact, Star Trek Nemesis sí tienen mucho papel importante en esta, pero no las nuevas producciones de J.J. Abrams, ¿verdad? Exacto, tenemos que tener en cuenta que el universo Abrams o el universo Kelvin, como lo llaman ahora, es otra cosa. Tenemos que olvidarnos de eso, es un reboot, eso es volver a empezar con los personajes. Sí que hay alguna relación muy indirecta, pero no tiene nada que ver. Esto es coger la historia tal como quedó después de Star Trek Nemesis, y a partir de aquí han pasado como unos 15 años más o menos aproximadamente. Vemos a un Picard ya muy maduro, prácticamente ya está jubilado, está retirado, ya no es un almirante de la flota estelar retirado, está en su chateau en Francia, cultivando vino, produciendo vino y pasando el rato y sobre todo recordando el pasado. Y es un Picard que está muy meditabundo, sobre todo porque se culpa de los acontecimientos que vimos en aquella película Star Trek Nemesis, sobre todo aquellos acontecimientos relacionados con, es un spoiler, pero bueno, han pasado ya años de la película, con lo cual este punto de partida de la serie también, lo recuerdo sobre todo con la muerte de Data, que era el sintético, el androide, como lo queráis llamar, que era más o menos como su mano derecha. Entonces a partir de aquí comienza la Star Trek Picard y es una aventura propia de Picard, pero que tenemos que tener en cuenta que forma parte de este universo serial. Olvidémonos de las películas de ahora. Exacto, y es importante englobar que es buen momento para recuperar, no imprescindible, pero sí os aporta mucho elemento de guiño, de conocer mucho más la historia, aquellas series, no solo Star Trek The Next Generation, que es la original de Picard y su tripulación, con Data, con William Riker, con la consejera Troi, con todos esos personajes que formaban parte de ese universo, sino también, y muy importante eso, de Star Trek Voyager, por ejemplo. Con lo cual, hay personajes que van a volver de esas series, de forma que le da una continuidad casi de una forma muy inteligente, ¿verdad? Porque las series ya tenían crossovers, las series ya tenían, por ejemplo, el Teniente Worf, bien que se fue luego a Deep Space Nine, es decir, que había ahí elementos que pivotaban, pero esta unión de decir, como ha pasado mucho tiempo, podemos usar los elementos de todas las series, ¿verdad? Sí, aquí lo que hacen muy inteligentemente es jugar con la nostalgia del espectador, pero de manera muy inteligente en el sentido de que no es una nostalgia impostada como hemos podido ver en otras series, prefiero no decir nombres, pero sí que es cierto que juegan con esto. Más a lo largo de la temporada veremos cameos y se recuperan algunos de los personajes de la serie original, no todos obviamente, o de las series subsiguientes, algunos personajes que han sido importantes en la vida de Picard, pero lo hacen de manera que es, por supuesto, un guiño al espectador, pero también es una manera de enlazar las diversas subtramas que hay dentro de Star Trek Picard y hacer el engarce con las series originales, la saga de películas a partir de Star Trek de la nueva generación, y esto lo hace de manera muy inteligente. Yo creo que es uno de los factores más importantes, desde luego, pero también uno de los mejores alicientes que tiene la serie para un espectador, sobre todo para un espectador que no sea muy conocedor de toda la franquicia Star Trek. Exactamente, y tengamos en cuenta una cosa, sin querer comparar,
se pueden disfrutar las dos cosas. No vamos a entrar en el debate Star Wars versus Star Trek. No es necesario. Te pueden gustar las dos cosas y te puede no gustar ninguna. Es decir, no tiene nada que ver. Pero sí considero que Star Trek, CBS y en este caso Amazon Prime han conseguido modernizar muy bien la franquicia. Sobre todo estamos hablando de Star Trek Discovery. Os ponemos el enlace para que podáis ir a ver el vídeo que hicimos en su momento de esas 2 primeras temporadas. Pronto estrenarán la tercera cuando estamos haciendo este vídeo. Por lo tanto, tenéis ahí el enlace y han modernizado muy bien. El lenguaje es, con los ingredientes que tenían, han cocinado perfectamente, ¿verdad? Y yo creo que funciona muy bien esta nueva serie de Star Trek Picard. Yo creo que funciona a nivel narrativo, funciona incluso mejor que las películas que se han hecho de Star Wars. En el sentido de que la trama es la que es. Tenemos que también partir de la idea de que cuando estamos viendo Picard, la serie, pues las tramas son como son. A ver, los efectos especiales están muy bien logrados, que es un gran avance respecto, no solo ya la serie original, obviamente, sino también la serie a partir del 88 hasta el 94 y luego las películas siguientes y las demás series. En este sentido, la trama es sencilla, es muy fácil de seguir. Hay, por supuesto, guiños para ese espectador, ese trekkie más experimentado, conoce mejor la franquicia, pero yo creo que cualquier espectador puede seguirla porque además es una trama que habla de elementos que podríamos incluso considerar a nivel de evolución, no solo humana, sino cibernética, y que habla también de temas que tienen que ver también con los propios personajes. En ese sentido, hay capítulos muy trepidantes, hay tramas así también más íntimas, hay capítulos de transición, pero que no son meramente transición. Que no es relleno. Transición, pero no es relleno. Exacto, por el capítulo en la estancia, creo que es el capítulo 7, si no me equivoco, la estancia en la finca, por decirlo de alguna manera, de Riker. Está muy bien este capítulo porque es como tomar un descanso, recapacitar lo que ha habido en los 6-7 episodios anteriores y a partir de aquí coger aire para el tramo final, que va a ser mucho más trepidante. Y en este sentido, la serie lo dosifica muy bien. Óscar, ¿te acuerdas que en la radio comentamos que es como una montaña rusa? Porque realmente este 7º episodio, recordamos, la temporada tiene 10 capítulos, al igual que Discovery, si no me acuerdo mal, y que es la medida correcta, es la medida justa, porque cuando revisitas, y como me está pasando las series originales de Star Trek, te das cuenta de que si en lugar de 24 se quedaban en 10 capítulos, chapó, o 10-12 capítulos, porque entonces las tramas, puede haber el monstruo de la semana, Monster of the Week, pero que la trama que no nos aburramos, ¿no?, con algún episodio. Exacto, yo creo que lo importante es dosificar bien la narrativa, y en ese sentido el Picard lo hace muy bien en los 3 episodios. A mí particularmente no me sobra ningún capítulo. Exacto. Obviamente ya cada cual dirá, pues mira, me gusta más este capítulo, este es más interesante, este se me ha hecho un poco más bola, etcétera, etcétera, pero a mí particularmente no me ha sobrado ningún capítulo. Todos los he disfrutado. Y en este sentido, yo creo que y eso tú también estarás de acuerdo, la emisión semanal le viene muy bien. Totalmente. Es necesario dosificar porque, como decimos, al ser una montaña rusa emocional, hace que tengas muchas más ganas de ver el siguiente y juegues con esa dosificación. Sin duda alguna estoy de acuerdo, como le pasaba a Discovery en su momento, es ideal dosificarlo. Toca un tema, es un poco spoiler, pero me lo vais a permitir, porque así quien haya ya visto la serie es el gran tema. Habla de Picard, pero habla sobre todo de los sintéticos, de la inteligencia artificial, y ahí es donde me juega con la segunda temporada de Discovery. Tienen ahí muchos elementos en común, y esa obsesión por el peligro que puede conllevar. Por cierto, hay una historia corta, un short trek que se hizo, que Children of Mars, si no me acuerdo mal, que es muy interesante de ver para entender bien, es una maravilla creativa, entender bien qué pasó en el tiempo en el que no hemos visto qué pasaba en este universo, ¿no? Desde el final de las series, como decías, estos años, hasta los hechos que acontecen en Star Trek Picard. Entonces, ese juego por la inteligencia artificial, por los peligros, se ha tratado en infinidad de películas, en series. Sin ir más lejos, en Stargate me recuerdo la obsesión por esos pequeños nanorobots que se replicaban y terminaban siendo una amenaza. Este elemento está aquí y juega con este guiño a Discovery, si está relacionado o no, ¿verdad? Y a Discovery, y no solamente Discovery, también las series anteriores, las películas protagonizadas por Picard y su tripulación,
Sí, claro, es que Skynet, por decirlo de alguna manera, por utilizar una palabra que englobe y que Skynet ha hecho mucho daño. Exactamente, para que el espectador entienda de que hablamos de Skynet, es un tema que está sempiterno, es un tema muy, muy tratado en la ciencia ficción, en Star Trek también, el hecho de que, claro, juegan no solamente con seres, o llamarlos de alguna manera, de otros mundos, de otras galaxias, o los Klingons, sino también los romulanos, los vulcanianos, sino también la idea esta de los sintéticos, como los llaman en la serie, que son los androides, los robots, como quieras llamarlos, la inteligencia artificial muy, muy perfeccionada, inteligencia artificial que tiene sentimientos propios, que tiene una vida normal, que realmente a primera vista tú no dirías que son sintéticos, que son robots. Y entonces esta idea también, a través, por ejemplo, de la venganza de Rómulo, que es uno de los temas que hay en la serie, en Picard a lo largo de la temporada, pues vemos también esta idea de este trasfondo de limpieza étnica, este trasfondo de evolución incluso, porque no deja de ser interesante ver que los sintéticos son una evolución de la primera inteligencia artificial llevada al límite. A partir de aquí podríamos hacer, por supuesto, y aquí no es el momento, y tenemos el tiempo adecuado para hacerlo, esta idea de los robots como, bueno, si yo digo Blade Runner, no hace falta decir mucho más. La idea de los robots, los sintéticos, los androides como estructuras vivientes, por decirlo de alguna manera, que intentan incluso también sobrevivir a su propia finitud, porque también son estructuras que tienen un fin, como los seres humanos, que es uno de los grandes temas de la ciencia ficción, que es este temor que tenemos a la muerte. En el caso de los sintéticos también sucede algo parecido. Y ahí es donde estos elementos juegan un papel importante. Los propios Borg no deja de ser un elemento ahí en medio, ¿no? Es decir, esa capacidad de combinar lo sintético con lo físico. Es decir, son todos estos elementos que tan bien han funcionado en Star Trek. Un elemento clave también, la banda sonora. ¿Cómo juega? Tiene una banda sonora nueva, propia, que está muy bien, una sintonía, una careta de entrada fantástica que te cuenta muchas cosas. Maravillosa. Y esos elementos de cómo jugar con trozos de acordes de las sintonías clásicas para saber, depende de qué personaje, maravilloso, ¿no? Sí, la música que se ha encargado, para mí, uno de los mejores compositores que hay actualmente en ficción serial, que es Jeff Russo, no solo con la cabecera de entrada, que es para analizar y para comentar, que no tenemos el espacio aquí ni el tiempo, pero a lo largo de toda la serie la música tiene un papel muy determinante. Es como, por ejemplo, haciendo también un paralelismo, la música de Michael Giacchino en series como Lost, en las películas que ha hecho J.J. Abrams, incluso también en la franquicia del universo Kelvin. La música es determinante, no es demasiado, digamos, inclusiva, porque hay que entender también que la música tiene que tener su momento, tiene que tener una valoración, puede ser música de fondo o puede ser música que en algunos momentos, en determinados personajes, como decías, no solo Picard, Ríos, la pareja de robots, de protagonistas, las chicas, pues en ese sentido tienen una importancia muy determinante, pero sobre todo de una manera sutil, que es lo importante que tiene que ser la música, tanto en cine como en televisión. Que sea sutil, que no sea meramente funcional. Tú perfectamente podrías comprarte la banda sonora de Picard y escucharla al margen del visionado de los capítulos, porque es una música que funciona muy bien, puede funcionar la buena música de cine. Y en este sentido me parece una música que está muy bien seleccionada y sobre todo muy bien pensada. Esto es importante. Hablemos del reparto. Sir Patrick Stewart dijo en su momento no quería retomar el personaje si era para hacer más de lo mismo. Aquí le gustó tanto la idea que se involucró, es productor ejecutivo y por lo tanto considera que puede seguir evolucionando el personaje de una forma diferente. Pero el resto del reparto me parece absolutamente maravilloso, desde Isa Briones a los diferentes, a Seven of Nine, todos los te cuesta un poco, al igual que pasaba con Discovery, no empatizas desde el principio con ellos, pero al igual que Star Trek Discovery, cuando llegas a ellos, ya te enamoras de todos los personajes, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Discovery es una serie que, como tú mismo dijiste en su momento, cuando dijiste aquel vídeo de Discovery, la primera temporada es una temporada piloto, con lo cual es una temporada en la cual vamos conociendo poco a poco los personajes, lo cual también nos permite que los vayamos conociendo en detalle y que nos
vayamos encariñando con ellos. Y cuando llegas ya a la segunda temporada, todos los personajes te parecen perfectos, en el sentido de que estás con ellos a tope. Y aquí, en Picard, pasa lo mismo. No deja de ser también este recurso muy manido en la ficción serial de el héroe que busca a su cuadrilla, a su troupe, y a partir de ello se van conociendo, van interrelacionando, habrá avances y retrocesos, habrá acuerdos y desacuerdos, pero cuando llegue el momento determinante, toda la tripulación irá a una con Picard. En ese sentido, está muy bien construido a lo largo de la temporada. Sí, la elección de Santiago Cabrera, por ejemplo, como fantástico. Fantástico. Además de todo el tema de los hologramas, que tú y yo aquí ya discrepamos un poquillo. A mí los hologramas me parecen, el holograma sobre todo del mayordomo, por decirlo de alguna manera, a mí me parece muy logrado. No estás muy de acuerdo. Discrepamos en el momento en que lo comentamos, porque que sí que cuesta un poco de entrar. Es lo que te decía, que son unos personajes que cuestan de entrar. Pero tengo que reconocerte que tenías toda la razón. Él con sus alter egos, alter hologramas en este caso, me parece que en conjunto es maravilloso. Así que te reconozco que le vas ganando cariño y al final lo compras al 100%. Es que le vas ganando cariño, por decirlo de alguna manera, con todos los personajes, incluso con los villanos, sí. Y con estos personajes así que no sabes muy bien a qué están jugando. El personaje de Narek, por ejemplo, sí. El personaje que interpreta Harry Sedgwick, es un personaje que realmente no sabes qué cartas tiene. Sí. Y esto al final de temporada, sobre todo, no es spoiler, pero ya veremos que será seguramente una carta guardada de cara a una continuación. Pero incluso los villanos y la hermana de Narek, la Comodoro O, por ejemplo, también son villanos interesantes que además tienen matices. Sí. Lo importante de un personaje en la construcción, que no tienen que ser arquetípicos, deben ser arquetípicos en lo esencial, obviamente, porque está el héroe, el ayudante, el personaje más simpático, el personaje más histriónico, el personaje más contenido. Esto es básico en la construcción de personajes, en la narración serial, pero tienen que ser personajes que tengan matices. Y lo bueno es que todos los personajes, incluso el personaje del amigo joven de Picard, ¿cómo se llama? Sí, Elgon, pues es un personaje que al principio es muy seco, por decirlo de alguna manera, pero tú ves que poco a poco se va soltando. Y esto es lo importante también de todos los personajes, de que poco a poco van mostrando muchas caras de su personalidad, con lo cual da riqueza al propio personaje. Y no solo con Picard, porque Picard, si nos podemos analizar en detalle, tiene sus defectos. Sí. Es tozudo, es un personaje que a veces no escucha, demasiado tirado para adelante, por decir una expresión más coloquial, que no consulta las cosas, pero que tiene un propósito y hará todo lo posible por llevarlo a cabo. El personaje de las dos robots, y Sabriones, también son personajes que se van construyendo y esto es muy interesante. Y hay un elemento clave. Por un lado, evidentemente, Patrick Stewart, Picard, Jean-Luc Picard, pero también me parece interesante la interrelación entre los personajes. Es decir, cómo los vamos conociendo a medida que ellos también se van conociendo entre ellos. Las parejas de baile, ¿no? Que se van formulando y que incluso van cambiando, ¿no? De interacciones entre ellos y nos permiten que esa sensación de tripulación, de equipo, te la creas, ¿verdad? Sí, porque además todos los personajes tienen, por decirlo de esta manera, sus avances y sus retrocesos. Y el personaje de la doctora Jurati, por ejemplo, Agnes, pues también es un personaje que vemos que va evolucionando. Al principio no sabes muy bien, tú intuyes que algo pasa con este personaje, sobre todo en relación con ese personaje muy secundario que es Bruce Maddox, y aquí lo vamos a dejar. Pero, y sobre todo la relación que mantiene con Chris Ríos, que también le permite al personaje crecer como personaje. Es que lo bueno de Picard y de también Discovery, por ejemplo, es que los personajes, podríamos hacer aquí también comparaciones con la serie original de los años 60, es que son personajes que están mejor construidos. A ver, no estoy diciendo que los personajes de la serie original no estén bien construidos, pero son más básicos en según qué manera de desarrollarse, sobre todo a nivel interpretativo. Y William Shatner es lo que es, y Leonard Nimoy también, pero los personajes en su época, también en el contexto de su época, en la manera de interpretar y de seleccionar a los actores en la época es muy diferente de hoy en día. Hoy en día se va buscando, el casting es mucho más perfilado, es mucho más concreto, con lo cual los actores que interpretan a estos personajes están muy bien seleccionados. Aquí ya cada cual podrá hacer sus matices, por supuesto, y podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con según qué actores, pero en general yo pienso que los actores aquí están muy bien seleccionados en función de personajes que están sobre todo muy bien escritos y muy bien desarrollados,
y que permiten que tenga el tiempo, es decir, 10 capítulos, para desarrollar toda su potencialidad. Para terminar, se ha terminado esta primera temporada. Hemos visto por ahí vídeos de que Patrick Stewart, iba a decir William Shatner, Patrick Stewart está yendo a de cazatalentos, está yendo a buscar otros actores y actrices de los repartos originales. Veíamos a Whoopi Goldberg como posible personaje para la segunda temporada. ¿Qué esperas y cuáles son los elementos que más nos llaman para una segunda temporada? Yo creo que la serie irá también por esta idea de recuperar, no de manera total, obviamente, hay personajes que han desaparecido, pero sí que la idea de, sobre todo tal como hemos tenido al final de serie, no es un spoiler, pues ya veremos que es también un cambio de tendencia. Yo pienso que el personaje de Picard sale reforzado, tiene una segunda vida, sentido ya fácil, aquí cada cual puede interpretar como quiera, y veremos también, yo creo que si la serie, aún no se ha anunciado oficialmente la renovación, pero vamos, yo creo que irá también la tendencia de Discovery, que será ampliar, expandir. Hemos tenido aquí una trama que tiene que ver con Star Trek Nemesis y las consecuencias del fin de Rómulo, de una manera alternativa, como hemos visto en las películas de Abrams, con lo cual también se permite que puedan navegar por otros universos. Hemos visto también el final de otro punto, porque yo creo que han quedado flecos sueltos que será interesante desarrollar. Yo creo que son flecos sueltos que se han dejado conscientemente. Veremos también el tema, yo creo que el tema de Rómulo no está del todo finiquitado, el tema de los Borg yo creo que tampoco va a estar del todo finiquitado. Yo creo que habrá otra nueva tripulación, posiblemente con más miembros a partir de la actual, y no sé si tendremos una nueva Enterprise, pero algo parecido puede que tengamos, sobre todo porque tal como ha acabado la temporada, vemos que aún queda mucho por recorrer, porque hay muchas galaxias por visitar, muchos conflictos por resolver, que es una de las esencias de Star Trek, esta búsqueda de la paz, del conocimiento, de la aventura, con la flota estelar. Esta primera temporada, digo ya primera temporada de Picard, porque yo creo que ya la primera, veremos también cómo pues la flota estelar ya no es tan determinante como era en las series precedentes, pero yo creo que seguirá teniendo también importancia, con lo cual veremos un Picard que ahora ya, con nueva sangre en las venas, metafóricamente hablando, podrá desarrollar más dramas, más aventuras. Yo creo que en este sentido, si CBS quiere continuar, y yo creo que sí, tendremos todavía muchos motivos para felicitarnos. Pero primero Discovery. Esto es fundamental. Primero tiene que llegar Discovery, y yo creo que habrá más guiños y más crossovers, por decirlo de alguna manera, entre las dos series. Estoy totalmente de acuerdo, y como hemos comentado, ya comentamos en Discovery, ahora tenemos que hablar de temporadas arco narrativo, mientras que en las antiguas series no necesariamente era así. Sí que había algunos elementos que podían perdurar, como las Dominion Wars o como arcos argumentales con los Borg, pero que no necesariamente eran toda la trama de una temporada, y ahora sí, y es uno de los grandes aciertos de esta nueva tendencia de Star Trek, de la franquicia. Así que gracias, Óscar González, y como siempre os pedimos que os suscribáis, que nos sigáis en el canal de Críticas sin Spoilers. Hasta la próxima. Larga vida y prosperidad.